gusto verdaderamente continuar en la entrevista con Jesús Naveja y nuestro programa que han pasado jugadores icónicos de selecciones materialmente el grueso de nuestra América Latina, de clubes, jugadores emblemáticos de cada selección. Y me da muchísimo orgullo y muchísimo gusto tener hoy a un mexicano. Digo, somos una misma región, es importantísimo, pero bueno, también me toca alternar internacionales muy importantes y ahora tener a un mexicano que para mí es un hombre muy serio, brillante, que produjo, ya lo verán ustedes, el primer título fue parte de ese primer título y único de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ya lo veremos cómo jugó fútbol americano, con algunos como el profe Maturano, por ahí el Cuchillo Herrera, casos singulares, pero hoy nos da mucho gusto tener a Carlos Briones Guerrero. Carlos, gracias por estar en la entrevista con Jesús Naveja, es un placer tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias, es un placer poder estar aquí y la verdad con mucho gusto estamos por acá, listos para cualquier pregunta. Carlos, siempre buscamos ponderar desde Génesis lo que es la familia, lo que representa la familia, los padres, el entorno, en los valores y actitudes que se tienen para luego ser exitoso, en el caso del programa que permean las nuevas generaciones y que lo ven todos, los ven directivos aquí, jugadores, etcétera, pero es parte de dejar huella. Carlos, ¿en qué parte del país naces? Yo nací aquí vivo en Guadalajara, nací aquí en Guadalajara. Pues mis papás son de diferentes partes. Mi mamá es de Ciudad Juárez y mi papá es de San Luis Potosí. Bueno, nacieron allá. Pero bueno, yo nací aquí en Guadalajara y de muy chico me llevaron para Estados Unidos. Ah, te fuiste muy chavito, muy chiquito. Sí, yo tenía, creo que 3 o 4 años aproximadamente, porque tengo 2 hermanas más chicas, una que es 2 años menor y otra 3 años menor, entonces la más chica iba casi recién nacida, y luego mi hermana creo que de 1 año, y yo tenía entre 3 y 4 aproximadamente, sí, fue cuando nos fuimos para Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos te vas? Nos fuimos a Los Ángeles, como te mencionaba, mi mamá pues nació es de Ciudad Juárez, y su familia toda es de Ciudad Juárez, entonces mi abuela, la mamá de mi mamá, se fue a Estados Unidos y llegó un momento en que le dijo, vente para acá y vénganse toda la familia, y nos fuimos a vivir a Los Ángeles, por ahí en el 72, yo creo que fue aproximadamente. ¿Cómo te cambió la vida? Yo me imagino pues los deportes, básquetbol, fútbol americano, béisbol, no, en aquel tiempo no tanto fútbol, ¿no? O sea, tu entorno era diferente al que vivías en Guadalajara. Sí, muy diferente, sí, porque yo estuve allá desde el kinder, primaria, y año y medio de secundaria. Entonces, sí, yo empecé a jugar deportes desde la primaria. Recuerdo muy bien que me gustaba. Al principio empecé con el básquetbol, el béisbol y después fue el fútbol americano. Pero aún así yo tenía familia por allá también en Los Ángeles, tenía mis tíos que tenían 3 hijos varones, entonces mi tío hizo un equipo de fútbol y por ahí pues éramos ya mis 3 primos y yo 4 y armó el equipo de fútbol, entonces yo jugaba fútbol el fin de semana y entre semana en la escuela jugaba los otros deportes de Estados Unidos. ¡Qué padre! ¿De qué jugabas en fútbol americano, Carlos? El quarterback era la posición que me gustaba. Te facilitó para la portería. Oye, cuando empiezas ahí con tu tío, ¿también eras portero? No, yo cuando jugué en Estados Unidos, pues, estaba muy chico, era más o menos de los, ¿qué será? Entre los 8 y los 13 años aproximadamente, y jugaba delantero, de hecho cuando regresamos a Guadalajara, yo a Tecos llegué pidiendo una oportunidad como delantero. ¿Qué edad tenías cuando regresas? 13 años. 13 años. Oye, y tus papás desde Estados Unidos acá te apoyaron, viviste un entorno familiar bonito, me imagino. Sí, yo cuando vivíamos en Estados Unidos, la verdad es que yo pues no me quería regresar porque a mí me encantaba el fútbol americano, yo quería jugar fútbol americano y sentía que jugaba bien, digo, estaba chico, pero me gustaba y jugaba bien, entonces sí, lanzaba el balón, la verdad, lejísimos y con precisión, entonces, pero bueno, nos tuvimos que venir, mis papás ya decidieron más bien venirse, estábamos muy bien allá, pero decidieron venirse para acá a Guadalajara, y llegando aquí, yo le decía a mi papá que yo quería jugar americano, pero me decía, es que no hay, total que fuimos a la Autónoma, allá a Los Tecos, y ahí había equipo de americano, pero cuando fuimos no estaban en temporada, no estaban entrenando. Entonces me dice, pues vente, vámonos probando en el fútbol y luego ya si quieres te cambias.
entré al fútbol y pues ya nunca me cambié del fútbol. Ahí te quedaste. ¿A qué equipo de fútbol americano le vas? A los Acereros. Acereros de Pittsburgh. Oye, llegas y pides la oportunidad y te ven tus cualidades. ¿Quién te recibe ahí para te recepciona? Pues mira, empecé, como mencionaba, al inicio yo quería ser delantero y era lo que jugaba en Estados Unidos. Pero estuve prácticamente un par de semanas, yo creo, entrenando, y por la estatura, y luego un día hicieron una cascarita, me puse de portero y vieron que tenía facilidad para agarrar el balón. Sí, entonces ahí fue cuando me dijo, sí, entre el básquet y el americano y todo. Nacho Rodríguez jugó básquet, es parecido como el salto, todo eso, ¿no, Carlos? Sí, todo. Yo siento que los tres deportes me ayudaron muchísimo para poder estar ahí en la portería, y me vieron esas cualidades y me dijeron que si me quería cambiar, y probé y me gustó, y pues al final ahí me quedé de portero. Bueno, pasa el tiempo, estás ahí con las básicas de la Autónoma. ¿En qué momento es tu oportunidad? ¿Cuándo te enteras tú de que vas a poder ascender a estar en Primera División? Que es un sueño de miles y miles, es un super filtro para llegar a Primera División Nacional en México. Sí, no es tan fácil, la verdad. Cuando yo estaba en fuerzas básicas, por ahí en juveniles y todo, pues había buena competencia. Cuando yo estaba en juveniles, de repente de juveniles me suben a reserva profesional. Yo tenía por ahí de 15 o 16 años. La reserva profesional en ese tiempo eran los que jugaban el preliminar de los partidos de Primera División. Se viajaban, haz de cuenta una sub-20 ahorita. Okay. Viaja al mismo lugar de la primera, pero jugábamos en el estadio el preliminar de la Primera División. Entonces me suben allá a reservas, y no había mucha oportunidad de jugar porque siempre bajaban al tercer portero a jugar en reservas. Entonces por ahí jugaba un rato, me metían un partido y luego 10 no. Entonces así fue al principio. De hecho me invitaron a irme al equipo de Tecomán de segunda división de Tecos, pero el entrenador de las reservas me dijo: no, Carlos, quédate aquí porque yo te voy a dar la oportunidad de jugar. Raúl Basurto, que fue mi entrenador de reservas, sí. Y Raúl me decía: no, quédate aquí, yo te voy a dar más oportunidad de jugar y el entrenador te va a estar viendo, entonces es mejor que te quedes en lugar de irte a segunda división. Y pues me quedé, la verdad es que me quedé. En reservas nos pagaban como 5 pesos y en segunda me ofrecían como 100, y aún así dije, bueno, pues voy a sacrificar ahí lo económico. Yo tenía 18 años, entonces me quedé ahí en reservas. Sí, no era un tema tanto en ese momento lo económico. Sí. Entonces me quedo en reservas y afortunadamente el siguiente año me suben a Primera División, el entrenador austriaco, que en paz descanse, Helmut Senekovic. Senekovic, sí, cómo no, era tu técnico. Y estabas tú, ¿quién era el portero titular cuando tú asciendes? Cuando yo estaba desde reservas era Prudencio Cortés, el titular. El Pajarito Cortés. Pajarito, estaba Héctor Quintero, ya estaba en primera. Quintero, Morones. Y entonces cuando me suben a mí, eran ellos dos, los porteros de Primera División, pero de última se retira, Prudencio Cortés se retira, y nomás quedamos Héctor y yo en el primer equipo. Héctor con poca experiencia también, tenía apenas un año, haber tenido yo creo unos 15, 20 partidos en primera, y yo sin nada de experiencia, y nos quedamos solamente los dos de porteros ahí en Tecos. Buenos porteros los dos. Oye, Carlos, ¿quiénes eran tus compañeros en ese momento cuando debutas? Pues mira, de mexicanos estaba Paco Chávez. ¿Cómo no? Fernando Lozano, estaba Chícharo Hernández, Fabián Rosas, defensa central. De extranjeros estaba el Oso Salazar. Jugadora, para los penales, sí. Infalible. Sí, buenísimo. El Pato Aguilera también. El Pato Aguilera, cómo no, está en Uruguay, gran jugador de selección, sí, claro. Sí, también Eduardo Acevedo, que también fue Lalo, le mandamos, también nos va a estar viendo Lalo Acevedo, un saludo, tenemos un programa y está con nosotros en el programa Lalo. También fue de mis compañeros. Entonces, mucha gente de experiencia. Qué buenos extranjeros, ¿no? Carlos traía, fíjate, todos de selección, por ejemplo, de Uruguay, todos eran seleccionados, ¿eh? Sí, siempre Tecos tuvo muy buenos extranjeros, desde esa época que me tocó a mí, desde antes con Quise. Hugo Enrique, qué jugadorazo. Sí. Todos, o sea, tú volteas y ves todos, igual a una base nacional buena, sí, era un equipo que era buen contendiente, ¿no, Carlos? Cuando llegaste tú. Sí, por lo regular el equipo calificaba. De hecho,
ese mi primer año fue en el 87-88. Sí, claro. Me toca debutar a los 19 años y justo Héctor estaba de titular, lo expulsan, más bien lo castigan por 5 amarillas y me dan la oportunidad a mí de jugar. Entonces debuto contra el América, ganamos 1-0 ahí en el estadio 3 de marzo. Entonces todo eso me ha ido, regresa Héctor de titular y más adelante me dan otra vez la oportunidad y me quedo ya como titular yo ahí y me tocó incluso jugar liguilla contra Pumas ese primer año como novato. Oye, difícil la primera división nacional. Es increíble a veces cómo la gente de medios parece desprestigiarlas y de ahí mismo comen. No digo que la infle, pero la mesura. Hay mucho tiempo que hay muy buenos jugadores nacionales y hay muy buenos jugadores extranjeros. Es una liga de muy buen nivel, la Liga Nacional. Yo lo digo, difiero de muchos que hoy pretenden meter pues que son incendiarios, ¿no? Te toca ahí la competencia, te toca un buen equipo. Teco es una institución educativa, la primera universidad privada del país, o sea, tienes de alguna manera una doble exigencia, ¿no? Hasta tu comportamiento, porque tú vas hacia los universitarios. Sí, bueno, afortunadamente me toca ahí ese debut la verdad muy joven, sobre todo para esa posición de portero, ¿no? A los 19 años, en esa época era muy raro que un portero debutara a esa edad, y sí, realmente ahí la institución con unos valores muy buenos que me ayudaron a mí también a formarme, no solamente como jugador de fútbol, sino como persona. En ese entonces estaba pues el ingeniero Leaño, ingeniero José Leaño, después ya estuvo el licenciado Antonio Leaño, y bueno, siempre con un buen supertrato para todos los jugadores. A mí en lo personal me fue muy bien con ellos, y sí, la verdad es que además de lo futbolístico, pues también en la parte de educación y de forma de ser y de pensar, nos ayudó bastante estar ahí en la Autónoma de Guadalajara. Duras casi 10 años en la Autónoma. Estuve 12 años, 12. Jugué 9 años, y luego me regresaste. Me fui un año a Cruz Azul y regresé otros 3 a Tecos. Fíjate, 12 años, en esos 12 años, pues como dices tú, generalmente calificaban, pero tu año de ensueño es esa temporada 93-94. Sí, esa fue la más importante. Para la Universidad Autónoma, o sea, porque tú eres un histórico, era un portero, junto con Alan Cruz, esto lo hemos de platicar, que estuvo en ese equipo campeón, en el único título de la Autónoma, porque es muy complejo ganar campeonatos en México fuera de los equipos que tienen los grandes soportes económicos. Claro, sí, definitivamente. Recuerdo muy bien que ese año fuimos super líderes, eran todavía los torneos largos, sí, claro, 38 jornadas, y el equipo en ese año ganamos, me acuerdo perfecto, ganamos 17 partidos, sí. Empatamos 17 y solo perdimos 4 juegos. Eran de a 2 puntos. Era de 2 puntos. ¡Qué temporadón, Sí, super líderes, y pues llegamos hasta la final y nos coronamos campeones. Entonces fue una temporada muy completa. Teníamos un equipazo, o sea, realmente en todas las posiciones había de 2 jugadores de muy buen nivel, y bueno, esto fue lo que nos sacó para poder lograr el campeonato. Oye, en ese momento tu técnico era Vucetich, o ahora eres técnico y has sido directivo. Ahorita platicaremos tus diversas facetas. Vucetich, un hombre muy, muy capaz, el famoso Rey Midas, que es uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano. ¿Qué te aportó? Ahorita vamos a entrar a ese juego, sobre todo esa semifinal contra América y al título contra Santos. ¿Qué te aportó en tu vida cotidiana, en tu vida en la normalidad y en tu formación como técnico, Víctor Manuel Vucetich, Carlos? Pues mira, en la parte futbolística, siempre el buen trato hacia el jugador, el hacer un muy buen grupo en los equipos. Siempre desde el inicio de la temporada trataba de que hubiera mucha unión de parte de todos los jugadores, y yo creo que esa parte nos ayudó mucho también para poder lograr los objetivos. Y ya en la parte de afuera, Víctor es muy, muy familiar, con su esposa, que desafortunadamente falleció, que en paz descanse, pero era muy familiar. Entonces eso era otra cosa que hacía muy bien él con los equipos, unía a las familias también. Le gustaba que fueran las esposas a los partidos, que estuvieran ahí muy cerca de los jugadores. ¿Qué otros técnicos tuviste ahí en la Autónoma durante esos 12 años, Carlos, que te dejaron algo interesante? Hubo muchísimos técnicos, muchos, ¿no? Pero como tú dices, hay los que te aportan muchas cosas, hay otros que a lo mejor estuvieron poco tiempo,
¿Quién es Senecovic? ¿Qué te aportó? Por ejemplo, hay muchas cosas que aportó Vucetich, pero uno de ellos es el manejo de vestidor, que a lo mejor si no hubiera tenido la Volpe tendría 10 títulos, que es un estratega extraordinario. Senecovic, ¿qué te aportó? ¿Fue poco tiempo? Él me tocó el año que debuté, prácticamente un año completo. Él tenía a lo que estaba uno acostumbrado, o yo que estaba acostumbrado a los entrenadores mexicanos en fuerzas básicas, él siendo un entrenador europeo que fue entrenador de la selección de Austria, creo en el Mundial del 78. Entonces, sí tenía ideas muy buenas, diferentes, un poco diferentes. De hecho, cuando yo de portero, digo, no sé si tú recuerdas, yo porque fui portero, recuerdo muy bien que muchos, en ese tiempo, la mayoría de los porteros, cuando se enfrentaban mano a mano, nos dejábamos caer mucho para atrás. Ajá. Y él fue uno de los que a mí me estuvo diciendo, no, mira, tú aguanta y en lugar de tirarte para atrás, tírate para adelante, tírate de rodillas, y entonces me ayudó muchísimo para cuando eran manos a manos no tirarme para atrás. Eso es algo que yo me acuerdo perfecto, que me estuvo enseñando, me estuvo diciendo, es que ve los europeos, que en ese tiempo no se veía como ahora se ve, ¿no? Pero igual, había videos en donde me decía, es que mira cómo cuando salen los porteros en mano a mano, que se tiran para adelante, bajan la rodilla, y entonces eso me acuerdo perfecto pero también era un entrenador muy, muy humano también. En ese tiempo había algunos jugadores que no ganaban muy bien, y me acuerdo que siempre los estaba apoyando para que estuvieran ellos lo más cómodo posible y contentos para poder rendir dentro de la cancha. Qué detalle, y qué innovación esa que después tú tuviste, que después tomaron muchos porteros, ¿eh? Sí, el famoso Cristo que después empezaron a hacer todos. Adolfo Ríos, sí. O lo mismo que sea Campos, que hacía de se aventaba, sí, muchos. Sí, cambió bastante, y me acuerdo muy bien que él fue de los primeros que me estuvo diciendo acerca de eso. Fue como si hiciste un propedéutico de portero en Europa. Sí. ¿Quién más te aportó antes de...? Después estuvo Alberto Guerra. Lo está viendo también, qué señorón. Sí, y que también él tenía fama de ser muy duro. Sí. Cuando llegó a Tecos tenía la fama de ser un entrenador muy duro, y sí era muy estricto y todo, pero al final siempre también tenía muy buen trato fuera de la cancha con el jugador. Dentro de la cancha era muy exigente, muy exigente, y sí, era fuerte y todo, pero ya fuera de la cancha era otra cosa, era una excelente persona, y que cuando él llegó, se llevó de portero a Celestino Morales. ¿Cómo no? Entonces yo estaba ahí, eso fue en el 92-93. Entonces lleva a Celestino, lo mete a él de titular, y jugó los primeros partidos celestinos. Ya después me empezó a meter a mí, y ya me dejó a mí sobre el final de titular. Pero siempre llevando competencia, ¿no? Y la verdad es que eso ayuda al portero. Claro. Digo, en lo personal, a mí me ayudó siempre tener a alguien, entrenador exigente, y aparte otro portero que estuviera haciendo la competencia también para siempre estar mejor. Sí, para presionarte, que no te durmieras en la hamaca. Oye, Carlos, te toca pues, mucha regularidad con Autónoma, eres siempre un hombre cero escándalos, muy talentoso, muy efectivo, pero vamos a hablar esa de semifinal previa al título, o sea, esa semifinal contra América que estuvo cardíaca 93-94, ustedes eran un equipazo. Vamos, Carlos Briones en esa, Javier Chicharo Hernández, Marcelo Goncalves, seleccionado brasileño, José Luis Salgado, Mauricio Gallaga, y luego Héctor Suárez era hasta cambio, Jaime Ordiales, Guijarro, Porfirio Jiménez también lo está viendo, técnico Vucetich, pero la América traía a Adrián Chávez, a Juanito Hernández, a Cecilio de los Santos, estaba Gonzalo Farfán, Martelotto, Paco Uribe, acabo de hablar con él, Antonio Carlos Santos, Bartichotto, Zague, lo dirigía el zurdo López, también un saludo al zurdo. Era un equipazo, ¿no? Fue una semifinal de veras de época, porque muy emocionante. Sí. Yo creo que todo el torneo fue muy competido, como te mencionaba, fuimos superlíder prácticamente todo el torneo. Sí. Y yo creo que eso nos dio mucha confianza para enfrentar esos partidos, porque sí, ir contra ese equipazo de América al Azteca, y en el primer juego les ganamos, me parece que 3-2. 3-2, sí. Bolicetti, Goncalves y Porfirio Jiménez. Ajá. Isaac y Gonzalo Farfán, 3-2. 3-2 en el Azteca. Ya se armó. Sí, y regresamos, íbamos perdiendo. De hecho, ellos sí. Nos iban ganando 2-1, no, 1-0.
Sí, Sí, y con eso ellos estaban en la final. Entonces, sobre el final mete el gol Edson Suárez. eso es Suárez, mete el gol así, Exacto. pero Sí, cardiaquísimo. y es el que nos mete a nosotros en la final con ese gol, pero sí, fue un partido, o sea, una semifinal muy pareja, muy buena, y que bueno, afortunadamente sacamos ahí con ese gol de Suárez para llegar a la final. Sí, cuando llegan ya a la final, Carlos, ¿cómo sientes al equipo? O sea, no hablamos de confiado en el sentido de que ya ganamos, pero sí con mucha confianza de ser super líderes y de haberle ganado a la América, que no era un equipo fácil por su prosapia que tiene, por la fama en finales, ¿no? Entonces, llegar a contra Santos, sí llegaban no confiados, pero sí sabiendo de la capacidad que tenían y del torneo que habían realizado. Sí, la confianza existía. Yo creo que nos dio mucha confianza primero haberle ganado a Morelia 3-0 de local y luego 3-0 de visitante, Sí, y después haber pasado sobre el América con ese equipo que tenía. Entonces nos dio mucha confianza. Y Santos también tenía un equipo muy, muy bueno. O sea, si te recuerdas, estaba Ramón Ramírez, Apud, Maitis, Daniel Guzmán. Maitis, un jugadorazo, Danielito Guzmán, era un equipazo. Era un equipazo también. Pero aún así, la verdad es que nosotros teníamos mucha confianza en que podíamos ganar. En Torreón perdimos 1-0 con un penal, expulsaron a Goncalves, y después regresamos al 3 de marzo y también íbamos ahí con el partido complicado 0-0, 0-0, hasta que cae el gol y nos vamos a tiempos extras y todo. Muy emocionante, pero yo creo que sí, el equipo venía ya con mucha confianza desde todo el torneo. Entre todos los buenos jugadores que teníamos y los resultados, yo creo que nos dieron esa confianza para poder ganar. Ese gol de Donizeta, dices, ya, nos tocaba, porque cuando no tienes en la historia como autónomo un título, como que llega un momento en que los fantasmas surgen, ¿no? Sí, sí, claro. No, sí, hubo nerviosismo, hubo llegadas de ellos también importantes, Sí. me acuerdo perfecto de un tiro que hizo Adomaitis que pegó en la pura esquina, en la horquilla, que pudo haber cambiado totalmente el partido. Entonces, sí, con todo y que ganamos, pero el partido también estuvo muy parejo y estuvo muy complicado, y sí entra el nerviosismo de repente, pero bueno, al final pudimos festejar. ¿Qué representa el tiempo, Carlos? Que seas parte de esa historia de una institución muy importante, pero sobre todo de su primero y único título. ¿Qué representa para Carlos Briones Guerrero ese título que en lo personal, pues no cualquiera lo tiene, y con la Autónoma, que es el único, o sea, que eres partícipe en la final y en ganar una final? Mira, yo me siento muy orgulloso de haber empezado ahí desde los 13 años en fuerzas básicas de Tecos, y luego el haber logrado el campeonato. Soy el jugador que más partidos tiene en Tecos, o sea, sobre Quise, sobre Basurdo, sobre el mismo Cheto, o sea, yo sobre el mismo Cheto. Entonces, todo eso a mí la verdad me siento muy orgulloso y me da muchísima alegría el haber logrado todo esto. Pero sí, el campeonato de verdad que es algo inolvidable, algo que en el momento me acuerdo perfecto como la alegría que nos causó cuando pita el árbitro y que sabemos que ya somos campeones. Después el festejo con la familia en el mismo vestidor, y después ahí con todas las familias de los jugadores. Entonces, realmente un momento muy emocionante. El 30 de abril cumplimos 31 años. Sí. 31 años del campeonato. El 30 de abril fue el 30 de abril del 94 cuando quedamos campeones. Entonces, pues sí, la verdad es que un momento de los más felices que he tenido en mi vida. Oye, fíjate, el jugador con más partidos, y aparte tienes junto con Alan un récord de imbatibilidad en el fútbol mexicano. Ese es de Alan totalmente, porque sí, ese torneo, cuando llega Vucetich, llega Alan, yo ya estaba ahí, pero llega Alan, y Vucetich decide turnarnos 2 partidos cada quien. Entonces inicia el torneo y jugamos 2 partidos, jugaba yo 2, jugaba Alan 2, 2 y 2, así. Nos aventamos ahí, creo que, no sé, por ahí unos 8 cada quien aproximadamente, y de ahí Vucetich ya decide que yo me quede de titular. Entonces yo me quedo de titular, no sé, por ahí la jornada 17, digamos, aproximadamente. Juego, no sé, 7, 8 partidos y me lastimo. Entonces salgo lastimado en un partido, entra Alan, y de ahí Alan es cuando juega de titular varios partidos, y es cuando él rompe el récord. Tiene 736 minutos, una cosa así, que
que son 7 partidos, solamente 7 por 9, 63, sí. O 8 partidos, no sé, por ahí, casi 8 partidos. Sí, 8 partidos. Entonces, Alan es el que rompe el récord. Después, él estaba ya de titular, yo estaba ya en la banca, ya recuperado de la lesión, y faltando, no recuerdo si 3 o 4 juegos, se lastima Alan. Sí. En un entrenamiento, entro yo los últimos partidos del torneo y me toca ya toda lo que es la liguilla, jugarla hasta la final. Oye, pues muy, muy importante tu paso por la Autónoma, muchos años, récords importantes, el título. Tuviste algunos pasajes interesantes, ¿no? Tú con Cruz Azul en el 96. Sí, me toca ese año salir a Cruz Azul. Ese año Vucetich se va a Cruz Azul y me lleva para allá. Pensando yo en ese torneo, iba a cumplir 28 años y estaba Scoponi de portero, que Scoponi en ese momento ya tenía como 35 o 36. Entonces, Buce, pensando en que yo pudiera ser el portero para el futuro de Cruz Azul, me lleva para allá. Desafortunadamente, juego 9 partidos. Sí. Y en un partido contra Necaxa en la jornada, creo que fue la 15 ese fue el primer torneo corto. Ese fue el primer torneo corto después de todos los torneos largos. Entonces me toca jugar, jornada 15, jugamos en el Azteca contra Necaxa, y en un tiro de esquina salgo y al caer se me rompe el ligamento cruzado, ligamento medial y menisco. Entonces de ahí pues ya no pude seguir. Tardé 4 o 5 meses en recuperarme y estaba prestado a Cruz Azul. Entonces apenas me estaba recuperando cuando dijeron, no, pues todavía no estás al 100, pues de retacha, Tecos. Pero estabas en plenitud, como que pudo haber sido un momento, una estadía muy importante, ¿no? Sí, desafortunadamente vino la lesión, pero sí, estaba en muy buen momento. En ese tiempo me estaba llevando Bora a la selección, me tocó ir a la Copa de Oro del 96, claro. Es que donde le ganamos a Brasil, que jugó Campos, entonces sí, estaba atravesando la verdad un muy buen momento. Desafortunadamente sucedió eso, pero bueno, ya regreso a Tecos y ahí me tocó jugar otros años más. Claro. ¿A quién tenías de compañeros en ese Cruz Azul, Carlos? Mira, de portero estaba Scoponi y estaba el Conejo. Mi saludo a mi Oscar. Conejo, tipazo. Sí, y estaban... Recuerdo de extranjeros, estaba Zamora, estaba Pintado, estaba Reynoso, sí, bueno, estaba Hermosillo, qué jugadorazos, Valencia, los hermanos Rodríguez, Johan y Omar Rodríguez, Sixtos, Agustín Morales, sí. Muy buen equipo, también, sí. Verdirame, también está. Carlos Barra. Muy buen equipo. No, sí, fíjate cómo una lesión te cambió porque estabas en plenitud, pero bueno. Luego viene otro pasaje en el 2000 con el León. ¿Cómo te va con León en ese torneo? Juegas 16 partidos ya, ahí. Sí, ahí me tocó el primer torneo. Con León me lleva el profe José Luis Saldívar, en paz descanse. Sí, cómo no. Me lleva él a León. Fue un torneo donde el León estaba peleando por no descender. Era un torneo complicado para León. Me toca ir como refuerzo, me toca jugar los primeros 16 partidos, ya después ya no jugué. Llevaron a Luis Islas, al argentino, y ya jugó el segundo torneo. Nos salvamos en la última jornada o 2 jornadas antes de terminar el torneo, me parece. Ahí estaba Sigifredo Mercado, Misael Espinosa, estaban los brasileños que jugaron en Pumas, se me olvidaron los nombres ahorita, no sé qué sí. Me fueron, pero Ailton era, ¿no? Ailton da Silva, que está en Estados Unidos de representante, ¿cómo no? Ailton da Silva, y bueno, al final nos salvamos ahí. Estuve un año nada más, complicado ese año con León porque económicamente pues no nos pagaban, nos quedaban a deber, iban así bien atrasados con pagos, complicado, pero al final nos salvamos del descenso y pues bueno, eso era el objetivo en ese año. Vivir otro momento, ¿no? De un título a la presión del descenso, o sea, ¿qué momentos tan de presión uno y de otro, ¿no? O sea, la verdad son los extremos. Sí, complicado ese año. Digo, dentro de todo, una buena experiencia. No me ha tocado
vivir algo similar, porque en Tecos, aunque hubo algunos torneos que a lo mejor no fueron tan buenos, pero nunca estuvimos tan complicados en un tema de descenso. Nunca. Oye, te toca jugar 27 partidos en La Piedad en 2001-2002. ¿Qué tanto estaría en La Piedad? ¿Cómo te fue? Ahí me lleva Alberto Guerra, precisamente Alberto Guerra me lleva a La Piedad. Estaba de portero el Oso es soy bien malo para los nombres yo, pero bueno, el Oso, entonces él venía de ascender con La Piedad, el equipo acaba de ascender a primera división, y entonces llega Alberto Guerra, me lleva a mí de portero, pero al inicio estaba jugando el Oso, los primeros partidos, ya casi, no sé, como a mediados del primer torneo, o sobre el final del primer torneo me toca jugar algunos partidos, después llega Vucetich, y ya juego yo pues toda la segunda vuelta y la liguilla, en donde fuimos superlíderes ese año, el segundo torneo, fuimos superlíderes con Vucetich. Sí, que perdieron con América, como eran uno ustedes, América 8, era un equipazo, 8, y quedó campeón América, me parece, ese año. Sí, claro, pero estaban jugadores de muy buen nivel ahí, Sí. Estaba Kikín también Fonseca, ¿no? Ahí salió el Kikín, salió Rafa Medina. Sí, Rafa Medina, Gustavo Ordiales. Sí, un costarricense que jugaba muy bien, ahorita me acuerdo. Sí, estaba Rojas, era uno. Rojas. Y luego había otro, un 10 también. Estaba Claudinho, ¿no? Claudinho, Pedro Pineda. Un saludo a mi Claudinho, que se quedó allá en Morelia. El ecuatoriano Hurtado, también central. La selección, fue el jugador que más partidos tenía en la selección de Ecuador, y llegó a ser el que más tenía en toda lo que era Sudamérica, de selección, muy bueno también. No, era un equipo muy bueno. Muy bueno. La verdad es que había muy buenos jugadores, lo reforzó muy bien Vucetich, y nos parábamos bien y jugábamos al contragolpe con Claudinho y otro brasileño que se llamaba Almir, uno que vino del Atlas y que después fue allá a La Piedad, y que también era un jugadorazo, muy, muy bueno. Sí, muy buen torneo. ¿Qué torneo hicieron? O sea, una sorpresa que La Piedad, super líder, o sea, jugando buen fútbol, o sea. Fuimos el equipo menos goleado y el equipo super líder. Fíjate qué orgullo. Oye, cierras en Irapuato, 63 partidos. Estamos hablando que eres histórico en muchos temas con Tecos, que debes de tener, ¿qué? ¿Sobre 300 juegos? 338 en Tecos. Hijos, 338. En Irapuato juega 63 partidos. Sí, me tocó, ahí me lleva, yo ese año ya estaba casi ya parecía que ya no iba a jugar, ya llevaba un mes sin entrenar, y de última me habló el profe, el Güero Saldívar, que me había llevado a León anteriormente, me habla y me dice, estamos armando un equipo para ascender, ya empezamos en una semana, es que necesito que se venga ya mañana. Era un domingo y me caí el lunes allí en Irapuato. Total que le digo, profe, está bien, yo me voy, pero la verdad es que llevo un mes sin entrenar, voy a estar fuera de forma y todo, pero yo me voy. Me fui el lunes a Irapuato, el fin de semana jugaban contra Durango, el otro portero era Tirso Carpizo. Y jugó en Monterrey. Y total que yo no fui a ese partido, perdieron en Durango 4-0, y al siguiente partido ya me dijo, ya va a jugar, ya, esté como esté, no me importa que no esté en forma, va a jugar. Y afortunadamente ese torneo quedamos campeones en el primer torneo, y después jugamos ya la final del ascenso contra León, el de Carlos Ahumada. Ok, sí, el de Carlitos Ahumada. Esa fue la final de Irapuato-León, que ganamos y ascendimos nosotros, y ya juego mi último año en Irapuato en primera división. ¿Qué jugadores te tocó enfrentar, delanteros sobre todo, o mediocampistas que golpeaban muy bien el balón, más peligrosos en tantos años de trayectoria, y una trayectoria de hecho muy sólida, Carlos? ¿Quiénes te tocaron que decías, a hijo de... No, bueno, es que me tocó desde el Mortero Aravena en Puebla. Un saludo a Jorge, qué jugadorazo, mi Jorge, me acabo de hablar también con él, qué crack, Jorge. Es como el sexto, séptimo jugador de más goles en tiro libre en la historia en el mundo, 62. Pues me tocó jugar contra el Mortero Aravena. ¿Cómo le pegaba, no? Muy bien, sí. Me tocó contra el Tuca también jugar. También cómo le pegaba. Le tocó a Reinaldo Gualdini, que también le pegaba durísimo al balón. Durísimo, Reinaldo, chiquito, y le pegaba durísimo. Y luego, pues de delanteros estaba Hermosillo, Peláez, Borghetti, Ivo Basay. ¿Qué jugador? Sí, no, es una época de muy buenos jugadores.
muy buenos delanteros, entonces me tocó también enfrentar pues, a todos ellos, que sí era difícil, pero bueno, digo, con todo y los partidos que jugué, metieron muchos goles también, pero también No, pero pues goles, porque, y aparte eres un portero importante, efectivo, y técnicos te llevaban, cuando se iban a otro equipo, te buscaban porque el tipo de persona también que eres. Carlos, va a ver, vamos a armar con Carlos Briones Guerrero el equipo ideal de jugadores con los que jugó. De Tecos, Cruz. Pero primero cerramos, perdón, selección nacional. En selección nacional, entre 93 y 96 se integró el plantel que logró Copa Oro de CONCACAF, que ahora ya ven que no está tan fácil. Sí. Te tocó ser seleccionado. ¿Qué representa para un jugador ser seleccionado? Porque luego ahora lo deprecian y no voy y no me gusta y el técnico y aquello. ¿Qué es para Carlos Briones o qué ha sido para Carlos Briones ser el portero de selección mexicana? No, la realidad es que para mí hubiera sido el haber estado más tiempo en la selección, para mí era lo máximo, o sea, estar en una selección, a ver, si hubiera tenido la oportunidad de estar en un mundial, hubiera sido lo máximo para mí, o sea, yo a la selección, realmente uno como jugador profesional de tantos años de carrera, es algo que faltó, estar más tiempo en la selección, el haber podido estar en un mundial, pero lo poquito que me tocó, realmente lo disfruté muchísimo y siente uno una gran responsabilidad de poderle responder al país y a tanta gente que está confiando en la selección. Me tocó estar con Mejía Barón antes del Mundial del 94 y pasó una anécdota ahí a mí me estuvo llamando ya muy cercano del tiempo del Mundial del 94, prácticamente los primeros meses de ese año me estuvo llamando algunos partidos y justo, no recuerdo cuánto, pero digamos que un par de meses antes, cuando ya tienen que dar ellos la lista del equipo, me llama y pues todos pensábamos que yo iba a ir, la verdad, hasta mi directiva y todo el mundo pensaba que iba a ir. Y me llama Mejía Barón a mi casa y me dice, Carlos, pues ya hemos tomado la decisión y pues no te vamos a llevar. Vamos a llevar a Jorge Campos, a Félix y de última llevaron a Adrián Chávez. Oye, qué momento tan difícil, ¿no? Sí, muy, muy difícil, porque todavía me dice, pero por la buena temporada y pues estuviste ahí con la selección varios partidos, pues te queremos llevar como invitado, o sea, no te cambiarías, irías como invitado nomás con la delegación y de acompañante con el equipo. No, yo en ese momento le dije, no, sabes que yo no quiero ir de acompañante. Como que es una situación muy, muy estúpida, perdóname la expresión, sí, pues después de ser parte de la selección, ahí vas de... Sí, no, la verdad yo dije, no, sabes que yo si no voy como parte de la delegación como portero, no, sinceramente no quiero ir. Y no, decidí no ir. La verdad, sí fue una desilusión muy grande en ese momento para mí, porque te digo, ya llevaba algunos partidos yendo con las selecciones, siendo parte de ahí del equipo, y de repente me bajaron del barco de último minuto. Qué bueno, oye, a ver, Carlos, vamos a armar el mejor equipo con jugadores de Tecos, de Cruz Azul, de León, de La Piedad, de Irapuato y de selección mexicana con los que tú formaste. Yo sé que muchos te van a estar viendo, no, ni modo, esta es una área, están metidos. En la portería, Carlos Briones Guerrero. Tu defensa, con 4, línea de 4, como técnico, ¿eres línea de 4? Línea de 4. ¿A quién? Comprométete, Carlos, comprométete. Mira, si fuera puros mexicanos. Pon tu titular y tu banca. Por ejemplo, yo creo que tu segundo con tu mancuerda, me imagino quién sería, Jorge Campos. Digamos que Jorge Campos, que es de mi época, sí. Jorge Campos. En la defensa de titular y de banca, de centrales. Claudio Suárez. No está bien, también jugadorazo, Carlito. Sí, Claudio. Lo que pasa es que, mira, en ese tiempo, Claudio Suárez pues, jugaba como un poquito más libre, ¿no? Igual que Goncalves. También otro de qué crack también Goncalves. Y jugaban los dos más o menos la posición, entonces ahí, si los pongo a los dos, pues ya quién va a marcar, ellos son de... No, pero pon los que el titular y suplente no le hace. ¿Qué jugadoras? Sí. También Goncalves de selección, o sea, crack, los dos cracks, hay dos. Y del otro central, ¿quién su titular y su banca? Como marcador, Salgado era buenísimo marcador. ¿José Luis? Marcador, sí, José Muy Luis. Bueno. Buen marcador. ¿Y de banca de José Luis? Híjole.
Está complicado. Bueno, dejémoslo ahí. Entre tantos compañeros que tuve. De lateral derecho. Lateral derecho. Cuando quedamos campeones, fíjate que jugaba de lateral derecho muchas veces Chícharo, que es mi compadre. Chícharo, ¿cómo no? Chícharo jugaba lateral en ese tiempo, pero había otro jugador ahí que era el Pichi Enríquez, Héctor Enríquez, que jugaba de lateral derecho, que era rapidísimo y muy buen marcador. Muy buen marcador, que a veces no les hace justicia a la historia, ¿verdad? Como el Pichi, o sea, de veras. Sí, no hay tanto reconocimiento para un jugador como él, pero... A lo mejor no son tan mediáticos, no la llevan también con prensa, pero muy bueno. Sí, muy bueno. Y lo que pasa es como jugué tanto tiempo ahí en Tecos, como que me inclino por eso. No, por algo, pues por eso fueron campeones. Lateral izquierdo, no importa, izquierdo. No, ahí sí, sin duda Gallaga. Qué crack el Gallaga, ¿verdad? Mauricio Gallaga, sin duda, sí. Mauricio. ¿Y su banca de Mauricio? Banca de Mauricio, me tocó jugar con... ¿Te acuerdas de Joaquín Hernández, uno de la América? El Quino. Buen jugadorcillo, bueno, Quino. también. Sí, ahí en la ciudad nos fue muy bien con él, como lateral también. Podría ser una buena opción. Ahí está, se armaste bien. ¿Juegas tú como técnico? ¿Qué juegas? ¿4-4-2? Sí. De media cancha. 4-4-2. Tus medios. Qué buen equipo, sé que fíjate, sé que no salen dos equipos muy buenos. Mira, si tuviera que poner a un contención más fijo, como Jaime Ordiales, pondría yo. Bueno. Que es ahí que se para bien en medio campo, que se te mete un poquito para atrás como central y que maneja el balón sin problema fácil. Maneja muy bien el balón, sí. ¿Y su banca de Jaime? ¿Quién puede ser? El que te tocaron buenos en Irapuato mismo, te tocaron buenos jugadores en Cruz Azul, en selección. Sí, es que en Cruz Azul, como te decía, estuvo Pintado. Qué jugadorazo. A mí me gustaba mucho cómo jugaba Pintado. Sí, también jugaba muy bien Pintado y jugaba más o menos igual que Jaime. Tu otro medio, llevas tu medio y su banca. ¿Quién más? Estamos hablando con Carlos Briones, el técnico. Sí. Ay, guys, sí está difícil. Pero fíjate, eres técnico, que ves que no está fácil, eres técnico. No. Porque hay lazos a veces emocionales que dicen, me están viendo mis cuates y van a decir que no es toque. Así es. No, pero bueno, ya. Pero los que no se sienta que nos están viendo es porque a veces se olvidan nombres. O sea, pasa. El otro medio, llevamos uno. Es que también, por ejemplo, en esa posición estaba García Aspe, que me tocó en la selección. Qué buen jugador. También era un jugadorazo. Jugador y con vergüenza deportiva, con carácter. Ahí está. Ese ya quedó solvente. Vámonos al otro medio. Vamos uno. A ver, vamos viendo por el lado izquierdo, híjole. No, hombre, es que te digo que mi memoria no es muy buena. No, sí la tienes, no te quieres decir el rato. No, ¿cómo crees? No, lo que pasa es que, por ejemplo, había un zurdo paraguayo que jugó en Tecos, era Vieira, Lindolfo Vieira, un paraguayo, que jugaba por izquierda, que jugaba bastante bien también, le pegaba súper bien al balón también de tiro libre y todo, se me hacía muy bueno. ¿Quién más? ¿El oso Salazar jugaba más tirado arriba? Sí, él jugaba casi como un enganche, como un 10. Como un enganche, ¿no? Como un enganche. Sí, atrasito del centro delantero jugaba el oso Salazar. Sí, no, muy bueno. Sí, yo, también me iría con el oso como una de las opciones, pero también me tocó, por ejemplo, acá en Tecos el Polillita da Silva. De selección, muy bueno. Jugadorazo. Sí, también jugadorazo. De selección uruguaya. No, digo que está complicado porque me tocaron muchos jugadores de arriba te tocaban, por ejemplo, el Pato Aguilera, ¿no? Me tocó el Pato Aguilera, me tocó con Luis Hernández en la selección, con Cuauhtémoc en la selección, con Hermosillo, con el Loco Abreu. No, es lo que, a ver, tú como técnico, fíjate cómo se complica, que tú eres técnico, imagínate, oye, Carlos, lo que nos dice es que ha habido desde hace muchos tiempos jugadores de primer nivel de selección, sudamericanas, técnicos, como lo dijiste tú, europeos de muy buen nivel, y como que se nos olvida, ¿no? Sí, pero sí, es muy difícil acordarte de tantos. No, lo que pasa es que eres un buen técnico, pero no quieres broncas. Porque te van a ver aquí en el programa muchísimos, nos ven todos, el Pato Aguilera nos ve Alzamendi, nos ven todos ellos, y les llega, y al final dicen, ay caray,
no me nombró a mí, pero que pasa que se les pasa a veces según el nombre. No, y se me pasó Eduardo Acevedo, que fue un gran marcador. Lalo, mira, ahí está Lalo, está con nosotros en el programa. Lalo es un tipazo. De los que fue buenísimo. Bueno, y no, seleccionado a México 86 de Uruguay, que casi eran los que le ponían el cascabel al gato con la selección de Argentina ese juego. Jugadorazo también y muy buena persona como tú. Luego... ¿Cómo ha habido? ¿Quién más? No, y luego estuvo Julio César Uribe también ahí en Texas. También lo está viendo Julio. ¿Qué forma de pisar la bola, de jugar de Julio? Hijo, es que sí, por eso te digo que para armar, tendría que armar unos 3 o 4 equipos, yo creo, porque y reitero, eso que tú eres técnico, imagínate, es muy fácil que todo el mundo diga esto, pero los técnicos son los que tienen la visión, el día a día en el entrenamiento. Carlos, después te preparas para técnico. Sí, yo desde que yo me doy cuenta que yo estaba en la prepa, ¿sí? Y me suben ya a primera división cuando yo estaba en la prepa. Entonces, no termino la prepa en ese momento y me meto a estudiar la carrera de técnico. Cuando yo ya estaba en primera división, o sea, desde como yo estaba en primera, me costaba mucho trabajo ir a la prepa. Entonces, en ese tiempo, el curso de director técnico lo hacían ahí en la Autónoma, hasta la fecha, lo hacían ahí en la Autónoma. Entonces se facilitaba porque yo salía de entrenar y ahí mismo estaba. Entonces yo aproveché ese momento para hacer el curso, los 2 años de ahí de director técnico. Ya después, más adelante terminé la prepa, pero sí, desde entonces yo hice el curso y yo casi siempre con los entrenadores trataba de ver qué era lo mejor que podía sacar de cada uno. Como, por ejemplo, Stitch, pues el manejo de grupo y el parado del equipo bien paradito, sin arriesgar mucho, pero sabiendo que podemos contraatacar. Y entonces cada entrenador le buscaba qué podía aprender de ellos. Y de ahí es donde, pues ahora trato de meter esas ideas, ahorita que estoy de entrenador en una tercera división. Oye, Carlos, qué difícil es ser mexicano y técnico. De verdad, digo, no es broma ni por ser chauvinista ni nacionalista, pero qué difícil es abrirle las puertas a los técnicos mexicanos en nuestro país. Sí, desafortunadamente no hay mucha oportunidad, y cuando les dan la oportunidad se las dan por 4 o 5 partidos, ni siquiera les tienen un poco de paciencia. Y los medios también presionan y ya son 3 juegos, y son 3 juegos. Un técnico tiene que darle continuidad, tiene que haber un proyecto. Sí, y es raro que llegue uno nuevo, un técnico nuevo, y que le den la oportunidad de él armar el equipo. Normalmente llegan con equipos ya armados. Entonces, pues también desde ahí ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente sí es. Yo creo que sí hay capacidad en técnicos mexicanos que, bueno, desafortunadamente no se les da mucha oportunidad. Oye, has sido tú multifacético, me agrada. Fuiste director deportivo de Estudiantes Tecos. Sí, me tocó cuando yo estaba de auxiliar técnico en Cruz Azul, Oaxaca, de Liga de Ascenso. Me tocó 2 años ahí con el profe Saldívar, que me llevó a León, luego me llevó a Irapuato y luego me llevó de auxiliar a Cruz Azul, Oaxaca. Para que veas que te ganan la confianza de la gente, eso es un muy buen indicador. Sí, sí. Y me lleva para allá, quedamos campeones, perdimos la final contra Puebla de Chelis, en ese equipo de Cruz Azul, Oaxaca. Y el Chelis fue cuando ascendió con Puebla. Me toca estar ahí 2 años en Puebla y como auxiliar. Entonces de ahí el equipo se lo llevan a México, a México me parece, el Cruz Azul de Liga de Ascenso. Entonces yo ahí decido venirme a Guadalajara y llego a pedir una oportunidad en Tecos, pero yo como entrenador. Entonces hablo con el licenciado Antonio Leaño, con el rector y presidente del equipo, y me dice, vamos viendo si te podemos acomodar por ahí en algún lado. Me dice, vente primero a jugar a mi equipo de los sábados y luego ya Ese es el primer punto para que se vengan los filtros, si no, no pasa. Entonces, pero bien futbolero, bien futbolero. Sí, muy futbolero, le encanta, muy apasionado del fútbol. Y decides decir, paso el primer punto, ahí voy los sábados. Entonces ahí estuve yendo primero a jugar, y ya en enero del 2007, yo en junio del 2006 me regresé de Cruz Azul a Guadalajara, y en enero ya fue cuando me invitó como director técnico. Ya en 2007. Como director deportivo. 2007. Sí, en enero del 2007. ¿5 años? Estuve del 2000, todo 2007, 2008, 2009. 2012. 6 años.
Seis porque fue hasta años. diciembre del 2012, sí. Complejo Sí. el cargo, ¿no? Complejo, o sea, tiene Más muchas porque pues no tenía experiencia en eso. De hecho, él me dijo, voy a ponerte a prueba unos meses y dependiendo de eso es como vemos si te dejamos o no. Y bueno, al final me quedé esos 6 años ahí como director Hubo deportivo. resultados, no nada de a gratis. Oye, qué padre. Y luego viene una etapa más en tu vida, una cuestión totalmente, bueno, afín en cuanto a la área deportiva, pero otra vertiente del fútbol. Y quedas de presidente de la Liga de Balompié Mexicano, reemplazaste a Carlos Salcido. Esa experiencia, ¿qué tal? Fíjate que antes de eso, cuando venden a Tecos en el 2012, en el diciembre de 2012, Mauricio García de la Vega, que era representante de jugadores, me invita a su empresa como representante de jugadores. Ok. O sea, así saliendo. Entonces yo en febrero del 2013 entré como representante de jugadores. Eras Ahí agente deportivo. Así es. Ya. Yo solamente, lo único que hacía yo era negociar los contratos de jugadores. Como yo en Tecos, como director deportivo, negociaba los contratos de jugadores con los representantes o con los jugadores o con Sí, las qué directivas de padre. otros equipos. Entonces él me lleva para ayudarle a negociar contratos de sus jugadores que tenía en la empresa. Entonces yo ahí estuve con él 1 año y medio, casi 2 años, todo el 2013 y hasta el 2014, como hasta agosto del 2014, de representante de jugadores. Es que esa fue otra etapa todavía más. Oye, qué padre, eres un ejemplo porque mira cómo diversificar en un área común, en el fútbol, ¿no? O sea, Sí, de jugador, entrenador, agente deportivo, directivo, presidente. Híjoles, o sí, sea, qué interesante toda la gama de sí. posibilidades que abriste y las brechas que abriste en el fútbol, o sea, los campos, qué interesante, ¿no? ¿Y qué Sí, tan sí. difícil era ese tema de la agencia deportiva? Era complicado. Bueno, como yo realmente lo único que hacía era negociar los contratos, eh, no trataba tanto con el jugador, yo más bien era arreglar el contrato con la directiva del equipo en donde estaban los jugadores. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ir a arreglar contratos de Aldo Leao, de Moy Muñoz, de Alan Pulido, o sea, muchos jugadores Sí, de todos los equipos. Y yo prácticamente me ponía en las condiciones que quería el jugador. Mauricio los manejaba, me decía, mira, estas son las condiciones que quiere el jugador, esto es lo que vas a ir a negociar. Yo iba con la directiva de los equipos, trataba de negociar lo que pedían los jugadores, y ahí buscaba el arreglo, veamos los contratos y vámonos. Perdón. interesante, porque Sí, buscar el argumentar, el llegar a los acuerdos que, pues para la gente que tú representabas de alguna manera, pues llegaran a buen puerto, ¿no? O sea, tenía su chiste. sí, sí tiene su chiste porque pues hay directivos, me tocó tratar, por ejemplo, con García Aspe en Pumas, que la verdad, súper trato, la verdad, muy bien. Me tocó con Peláez en América, También bien. con Mauricio en América, sí, con directivo de Tigres, con Hank en Tijuana. O sea, me tocaron directivos, presidentes o hasta dueños en algún momento, y siempre hubo buen trato, siempre. Afortunadamente me trataron siempre muy bien, aunque a veces no llegabas al acuerdo que querías, pero Claro, es claro, parte, claro. ¿no? De negociar y todo. Pero siempre muy buen trato y creo que siempre dejé las puertas abiertas con todos. No, pero qué interesante, porque en esa vertiente, el tema de la negociación, hay que tener un proceso de capacitación importante, ¿eh? No nomás es llegar y a ver qué, no, hay que saber negociar, argumentar, qué quieres, hasta dónde me estiro, hasta dónde puedo, o sea, tiene Sí. muchas situaciones. Viene este otro matiz, eres polifacético, lo reitero, Carlos Briones, te toca presidir la Liga del Balompié Mexicano, un buen intento que muchas veces se merma por intereses económicos, y de grupos, pero fue un buen intento, ha sido un buen intento, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a mí me tocó, cuando yo llego, la liga prácticamente estaba en cero, o sea, no tenía más que un equipo, el equipo de Chapulineros de Oaxaca era el único que estaba, no había un solo equipo y me toca a mí buscar equipos para ver quién quería participar, quién podía participar y reestructurar lo que habían armado en el primer intento de la liga. Y pues de ahí empezamos a armar todo el reglamento, prácticamente todo lo que fue la liga en ese torneo. Y en ese torneo pudimos integrar a 8 equipos y pudimos pues, pasar los partidos cuando menos por Facebook. Y
y pudimos hacer algo bueno, yo creo. Estuve casi 2 años ahí en la liga. Aquí en Guadalajara teníamos las oficinas, pero llegó un momento en que ya querían llevarse las oficinas para la Ciudad de México, incluso para Oaxaca y todo. Y la verdad es que yo en ese momento ya no quise seguir participando, no me quería mover yo de aquí de Guadalajara en ese momento. Pero sí, digo, fue un buen intento. Había equipos muy interesados en seguir participando, y pues lo mejor de todo es que se les daba la oportunidad a muchos jugadores que se quedaban sin jugar dentro de la federación, ¿no? Dentro de lo que era la Federación Mexicana de Fútbol. Si tienes 8 equipos, estás hablando de cerca de 200 jugadores que estaban ahí, que estaban sin trabajo y sin jugar. Entonces, que se podían mostrar, que podían tener a lo mejor un ingreso en lo que podían a lo mejor acomodarse en otro equipo. Entonces, sí era importante, además de los técnicos y todo lo que rodea pues a los equipos, ¿no? Pero bueno, al final ellos siguieron, yo ya no continué ahí, pero fue una muy buena experiencia el poder estar ahí como presidente de la liga. Oye, un gran desafío porque tienes muchas resistencias. Tienes que buscar en primera clubes, inversiones, ver con los jugadores, directivos, pero aparte no era muy bien visto por la misma liga que no quería que le hicieran mella nada. Sí, sí. Difícil, ¿eh? Y eso es lo más complicado de todo, que no dejaban que creciera. Pero qué padre que en 2 meses buscaste consolidar el proyecto y continuó. O sea, eso habla mucho, pues, de lo que has venido adquiriendo como jugador, la visión, como técnico, como negociador, cómo te has ido formando en el tiempo, ¿no, Carlos? Porque hay que formarte para cada actividad. No decir, es que yo soy un icónico del equipo y quiero ser directivo, soy un icónico y quiero ser entrenador. No. Tienes que a la vez formarte, prepararte para poder asumir los desafíos. Sí, definitivamente. Como te mencionaba, cuando llegué de director deportivo, ni siquiera sabía bien las funciones que iba a tener. Tuve que empezar a investigar y a prepararme y buscarle, porque sí, realmente no tenía nada de experiencia en ese puesto. Pero bueno, afortunadamente sí salieron bien las cosas. Ahí aprendí mucho. Desde que era jugador yo siempre negocié mis contratos, entonces eso me ayudó también a aprender en esa parte, pero después como directivo tenía que negociar los contratos pues prácticamente de todo el plantel, de 25 jugadores, ya sea con ellos directamente o con su representante o muchas veces con sus equipos anteriores. Entonces, pues ahí aprendí porque tenía que aprender, ¿no? No, porque eres inteligente y eres estudioso. Fíjate cómo jugabas y luego te ibas para el curso de director técnico, cómo te metes, yo me imagino, a investigar técnicas de negociación. O sea, te has ido preparando para asumir y afrontar los retos, porque si no, pues no se logra hacer nada. Se habla de tu criterio de apertura, tu preparación, tu voluntad para hacer las cosas, pero bien hechas. Qué interesante, Carlos. ¿Cómo es el Carlos Briones que ve todos estos matices en el fútbol y asume responsabilidades como jugador, como entrenador, como director deportivo, como agente deportivo, como presidente de una liga? Lo ves, ha pasado el tiempo y dices, caray, todo eso hice, ¿no? Sí, ahí tienes una perspectiva del fútbol de todas partes, ¿no? Porque lo ves todas. Como jugador, después nada más te faltó ser árbitro, que es lo único que faltó. Y ahí sí no me gustaría. No, mejor no, bueno, pues a lo mejor ya te educaban para acostumbrarte a las mentadas de madre, te ibas con el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Pero bueno, sí, tocaste todos los vertientes del deporte, del fútbol en específico. Sí, y como te decía, me ayudó el negociar mis contratos primero, pero luego después estuve de directivo y yo entendía al jugador cuando iba a pedirme ciertas cosas de su contrato, ¿no? Dice, ok, lo entiendo, pero pues también acá hay ciertas pues limitaciones dentro del equipo como para poder darle lo que ellos piden. Entonces, ahí es donde ves cómo tienes que ir negociando los contratos de ellos, pero sí te pones del lado del jugador porque fui jugador. Y luego fui entrenador, entonces pues también me ayuda. Entonces, directivo. Sí, por todos lados, sí, directivo. Y luego me faltó comprar tu equipo. Sí, sí, entonces, la verdad es que sí te da una visión de todo lo que es el fútbol por todos lados. Oye, Carlos, ¿cómo vivir? ¿A qué edad te casaste? A los 24. ¿Cómo hacer compatible la vida en un matrimonio a la vida con el jugador que viaja, con el entrenador que viaja, con el directivo ¿cómo poder generar la compatibilidad para lograr que un matrimonio pues llegue a buen puerto y se consolide y la familia? Pues mira,
Afortunadamente mi esposa se adaptó a todo esto muy bien desde que éramos novios y después ya de casados. Nosotros nos casamos y duramos 3 años sin tener hijos. O sea, nos planeamos 3 años, no vamos a tener hijos para disfrutar como pareja y conocernos mejor antes Todo muy planeado. Sí, entonces pasan esos 3 años. Cuando yo jugaba, pues nos concentrábamos un día antes del partido y cuando viajábamos nos íbamos un día antes. Pero ella se adaptó muy bien a todo esto. Qué bonito. Ya después con hijos, pues la responsabilidad de estar con los hijos de mi esposa, pues ya la distraía un poquito de lo que eran los viajes, ¿no? Y las concentraciones. Pero incluso todas las veces que yo salí como jugador, cuando me fui a Cruz Azul, cuando me fui a León, a La Piedad, a Irapuato, a Oaxaca como auxiliar, todas las veces fue mi familia conmigo. O sea, no hubo un momento que mi familia se quedó en Guadalajara. Siempre, en el momento que me contrataban, a la semana ya estaba mi familia allá. Entonces, también eso ayudó bastante, que siempre me estuvieron ahí apoyando. Y pues uno siente un poquito más de tranquilidad pues te sientes más cómodo para hacer las cosas, ¿no? Cuando tienes a toda tu familia ahí apoyándote en todo momento, no estás solo y siempre tienes ahí esa compañía. Entonces, pues siempre se adaptó mi esposa muy bien a lo que es el fútbol, siendo que ni conocía nada del fútbol, ni nunca había ido a un partido de fútbol hasta que me conoció. Entonces, pero bueno, ahí se adaptó y ahorita ya le gusta ver los partidos. A ver, oye, Carlos, ya al cierre. Eres un hombre muy centrado, pero muchas veces puede ser producto del tiempo. Yo quiero preguntarte, el fútbol ahora, bueno, siempre ha sido un fenómeno social toda la vida. Ahora ya está más visible con todas estas nuevas tecnologías. Pero el futbolista siempre tenía un trato muy especial y mucho glamour. O sea, hay que ser franco. ¿Cómo no perder piso, Carlos, de tus mejores momentos en el fútbol? Difícil, sí, porque tienes razón. Yo me acuerdo, si yo salía a un restaurante y estaba la fila de gente esperando para entrar, me pasaban. O sea, como me acomodaban aquí en Guadalajara a todos lados, a donde fuera. Entonces sí, disfruto uno de esos privilegios de ser deportista. Pero yo creo que es ahí donde entra la parte de mi papá y de mi mamá, que siempre la familia, claro. Sí, o sea, ellos siempre me hicieron que tuviera los pies bien sobre la tierra, porque me acuerdo perfecto la primera vez que hice un contrato bueno, que donde ya me dijeron, de ganar, no sé, digo, estamos hablando del 88 por ahí, ajá, de ganar 20 pesos al mes a ganar, digamos, 5,000. O sea, un cambio, pero así radical. ¿Qué dice? Flotas, bájate. Y mi papá, me acuerdo muy bien, dice, mira, te voy a dejar que te compres ahorita lo que tú quieras. ¿Te quieres comprar un carro? Cómprate tu carro. Dice, pero ya que te compres todo lo demás, lo vas a empezar a ahorrar y vas a empezar a comprarte aquí tu casito, tu terrenito, lo que sea, pero tienes que invertir. No quiero que empieces a tirar el dinero y luego de repente que salía con amigos y llegaba tarde a la casa y te tienes que cuidar, acuérdate que el partido es tu carrera, y entonces todo eso te lo empiezas a meter en la cabeza y empiezas a entender que te tienes que cuidar y que tienes que cuidar lo que ganes, lo tienes que ir cuidando, tienes que ir pensando en el futuro. Y dentro de todo, que uno como chavo, pues imagínate, yo a los 20 años empecé a ganar dinero que nadie, o sea, no ganan ni de broma ninguno de mis amigos, pero sí me ayudó mucho mi papá y mi mamá para que estuviera centrado y que no estuviera ni despilfarrando ni haciendo cosas, y como sea, algo hice en algún momento, ¿no? No puedo decir muchas cosas, porque mira, siempre hablas de un tema que parece que estaba vedado para la época, porque eres joven, pero no, digo, ahora la educación financiera, o sea, muchas veces ves jugadores que se les ha complicado ese tema y lo que reciben gasta sabiendo pues que son carreras realmente cortas, Carlos, porque como son deportistas de alto rendimiento, te fijas, ya de 30 años empieza el empujón, pero realmente todos los deportes de alto rendimiento empiezan la bajada ya definitiva, o sea, incluso antes si hay lesiones de los 30 años, entonces nunca se preocupó nadie por generar educación financiera, y mira la importancia de tus padres. Sí, afortunadamente ahí tuve ahí a mi papá que me apoyó mucho en eso y que me exigía que me cuidara y que cuidara lo que ganaba y todo, entonces eso me ayudó y bueno, también, como te digo, mi esposa también entendió que el fútbol no iba a ser para siempre
y que no íbamos a tener un sueldo de esos para siempre. Y también siempre fue muy mesurada en todo en todo lo que Qué hacíamos. importante es una pareja para el desarrollo y la consolidación de un futbolista, ¿no, Carlos? Hablas muy bonito de tu esposa y eso se ve en los hechos, en todo lo que han logrado, porque atrás son un gran equipo, se nota, y eso pues lo estás ahora, lo que pasó con tus padres, ahora con tu esposa, generaste una familia con valores y con visión, ¿no? Que no es fácil en ninguna época, no nada más en esta. Sí, no es fácil, pero sí, afortunadamente, desde ahí, desde mis papás empezó todo muy bien, después con mi esposa y pues bueno, ahora también pues mis hijas que ya están un poquito, tengo 4 hijos, y también ahorita ya mi hija la más grande tiene, ¿cuántos cumplió? 30 años cumplió la más grande, vive en Ciudad de México, ahí es ingeniera mecatrónica. ¡Ah, qué padre! Sí, y luego o sea, a la familia no le gustó lo fácil. No, y la que sigue tiene 27 y ella está terminando su especialidad es médico y está estudiando para ginecóloga. Oye, qué padre. Yo, mi hijo el mayor es médico y está en la Universidad de Mainz, es oncólogo, también está chavo y fue el más joven en tener el doctorado en América Latina de 23 años, 10 meses, desde chiquito así. A ver si se conocen, Carlos, sería padre. Él vive en Alemania, Jesús. Ah, ok. No, mi hija ahorita está en La Paz, ahorita está en un hospital en La Paz. No, pero hay que platiquen con los medios, está padre, porque están en el gremio. La tercera está estudiando ahorita para veterinaria. Ah, qué padre, mira cómo diferentes carreras, qué padre. Sí, todas las 3 diferentes, sí. Y tengo al varón, que es el más chico, que tiene 13 años, el pilón. Apenas está en la secundaria. Qué padre, pero fíjate cómo todo tiene un porqué y los efectos son producto de las causas. Cuando las causas son positivas desde tus padres y hasta más atrás, pues ahí están los frutos. Qué orgullo, Carlos, me da mucha alegría que personajes como tú estén en la entrevista con Jesús Naveja, porque uno de los puntos a ponderar es la trascendencia del deporte, del deportista, que tenga la visibilidad que se merece, que han dejado huella, que no se puede entender el equipo sin ustedes, que son históricos, pero sobre todo lo que le aportan a la sociedad como ejemplo. Sí, bueno, afortunadamente aquí sí somos una familia muy unida y que tratamos de que todos los valores que me inculcaron a mí y mis papás, también nosotros a nuestros hijos. Perfecto. Carlos, de chavito, regresas a México, ya me dijiste que ibas a Acereros de Pittsburgh. ¿A quién le ibas en de fútbol mexicano? Lo que pasa es cuando llegué yo de Estados Unidos no era muy fanático del fútbol. ¿No te gustaba nadie? No lo veía mucho, con todo y que mis primos eran, creo que uno iba a las Chivas y el otro a León, me parece, ajá, porque vivían en un tiempo, pero yo no era así muy fan ni le iba a ningún equipo, pero cuando llegué yo a Guadalajara, los primeros 6 meses vivimos en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, sí, y ella vivía ahí en el barrio donde vivían, todos eran Chivas y Atlas, estaba medio repartido, dividido entre mis tíos unos al Atlas, otros a las Chivas, los del barrio, así los amigos, todos igual. Vivíamos ahí por el CODE, que está como a unos, ¿qué será? 4 o 5 kilómetros del Estadio Jalisco, okay, unos 5 kilómetros. Entonces nosotros nos íbamos al Estadio Jalisco caminando y yo iba a ver los partidos de Chivas más, pero también iba a algunos del Atlas. Entonces de niño me incliné mucho por las Chivas. Okay. Sí, de hecho, todavía en el 86 que fueron campeones las Chivas, ahí sí, todavía ellos te decían, no, pues las Chivas, sí, los campeones. Sí, claro. Sí, entonces ahí fue cuando... El Zuli era de tus ídolos, me imagino. Era mi ídolo el Zuli, sí. El Zuli, un saludo a mi Zuli, que bárbaro se restableció. ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿Quiénes eran tus referentes? Pablo Larios también. Eran los dos que me gustaban a mí del fútbol mexicano. Y jugaron esa final, ¿no? Que ganó el 86. El 86. Sí, Cruz Azul contra Chivas. Contra Chivas. Que jugaron el Wendy por un lado y Marco Antonio Mendizábal en el Cruz Azul. Ándale, sí. Era que dio un partidazo, aunque perdió unas atacadas, unos reflejos que tenía Pablo Larios y Iwasaki, ¿te acuerdas? Sí, buenísimo. A nivel internacional en ese momento, después, ¿quiénes fueron tus ídolos de portero? Me acuerdo muy bien del portero de Italia, de Dino Zoff. Ah, qué porterazo. Dino Zoff, me gustaba él como portereaba. Y después en el Mundial del 86, pues estaba el de Alemania, Schumacher. Y estaba el de Bélgica, que era... Jean-Marie Pfaff. Porterazo y muy carismático, ¿no? Aparte. Sí. Y ahí en ese Mundial estaba tus ídolos, los Larios con México.
Pelarios con México, sí. Qué bárbaro. Fíjate que estas historias de éxito nada más en lo profesional, en lo familiar, dan mucho gusto en un país y en un mundo pues muy agitado, donde los temas democráticos están en peligro, donde las economías ahora están volátiles, donde ves pues temas que omitimos muy complejos, pero dan mucho gusto tener ejemplos de vida como el tuyo, Carlos Briones Guerrero, porque en primer lugar es un hombre sano, un hombre sin escándalos, un hombre exitoso en diversas vertientes del deporte, como padre, como hijo, como familia, y eres un hombre que das ejemplo y da mucho gusto, que esa es la idea desde la génesis del programa, donde han estado varios de los mejores futbolistas del mundo. Hemos tenido desde el Chino Recoba, hemos tenido a Lalo Acevedo, hemos tenido de cada área, hemos tenido de cada club, de cada equipo, jugadores de los más emblemáticos, y me da mucho gusto tener jugadores mexicanos que me da orgullo decir son mis paisanos, son de mi país. Qué gusto tenerte y vamos a invitarte. Ahí tenemos un programa que está Lalo Acevedo con nosotros, el profe Cruz, está a ese sector Hugo Eugui, invitamos el otro día al Tren Valencia, y para que nos acompañes hay que hacer uno de porteros, porque México ha sido una cuna, si bien Argentina, mis respetos, de muy buenos porteros de Sí, todas las muy bueno. épocas, y tú eres un gran ejemplo de eso, Carlos Briones. Gracias, muchas gracias. Eso es, no, Me da mucho gusto haberte tenido en el programa. Este, Vamos a volverte a invitar porque aportas mucho, sabes mucho, tienes una gran lectura del fútbol. Y vemos muchos programas que hay gente de medios que respetas, pero luego hay otros son personajes, muchos quieren ser incendiarios, muchos golpean a los jugadores, a sus familias, se ha perdido respeto. Y parece que es lo que pide mucho la gente y no es la idea es cambiar. Fíjense nada más, hoy tenemos a Carlos Briones Guerrero, un portero campeón, el único título del Club Tecos, super líder con Tecos, super líder con La Piedad, su paso por León, por Cruz Azul, por Irapuato, director deportivo, entrenador, agente deportivo, presidente de liga, muchos factores importantes. Y bueno, ya tuvieron en los últimos días Manuel Martínez, jugador importante de Club Chivas, campeón con Chivas, Alejandro Borcardo, directivo de Cruz Azul, de Necaxa, donde logró el tercer lugar en un primer mundial de clubes, de Veracruz, fue el que trajo el fútbol rápido a México, Rodrigo Fernández, actual director deportivo de León, y ahora vamos a tener a Paulo da Silva de Uruguay, jugador extraordinario, a Carlitos Pavón de Honduras y a Alexandro Guimaraes de Brasil. Vamos, siempre tenemos buscar, y hoy me da mucho gusto tener un mexicano como Carlos Briones. Carlos, gracias por acompañarnos, amigo. Vamos a estar fuera del aire unos minutos para platicar un tema contigo, pero qué gusto tenerte y qué gusto que le puedas aportar tanto al fútbol y le sigas aportando, y en estos tipos de programas se puedan hacer tutoriales para las nuevas generaciones, sobre todo, y que nos ve mucha gente de fútbol de todo el mundo. Te están viendo cuates tuyos, nos está viendo Acevedo, te va a ver a Zamendi, el Pato Aguilera, te van a ver mucha gente, el Conejo Pérez, o sea, un montón de gente, porque pues es una familia y el fútbol es un fenómeno social donde el futbolista está sometido a un proceso de selección, un embudo, y luego como entrenador más chiquito, y a presiones de a veces 10, 20, 30 mil, 70 mil aficionados, y luego cargar aquí la presión en un mundial o en eliminatorias o una Copa de Oro, que son presiones que no cualquiera podemos soportar, y no hay la inteligencia emocional tan fácil, y ustedes la tienen. Muchas felicidades, Carlos. Gracias. No, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy agradable aquí la plática. Muy contento de poder estar aquí contigo, Jesús. Gracias. Pues despedimos a Carlos Briones Guerrero, extraordinario portero del fútbol mexicano, verdaderamente icónico en la Autónoma de Guadalajara y un jugador profesional en cada equipo que estuvo y en las diversas vertientes. Lo hemos de tener después en el programa Visión en el Deporte de invitado especial. Y muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente entrevista con Paulo da Silva. Gracias.